que al principio, cuando algunas empresas, como una estrategia comercial, recién se comenzó a utilizar el email, el correo electrónico, comenzaron a enviar mensajes diciendo que algunos o algunas eran los escogidos, los ganadores de un gran premio, ¿no? Que aleatoriamente entre una lista de muchas personas había sido esa persona a la que le estaban enviando ese correo electrónico la persona afortunada. Yo me imagino que cuando esto era aún una novedad, cuando aún muchos eran ignorantes de lo que había detrás de este tipo de mensajes, pudieron haber caído en estos engaños, ¿verdad? Tal vez alguno o alguna pudo haber creído que en realidad había sido merecedora o merecedor de algún premio especial. Y seguramente habrá caído muy fácil, y es muy posible también que, pasado el tiempo, sabiendo muchos que esto es una estrategia comercial y muchas veces un engaño para estafar personas, aún así tal vez siguieron cayendo en esa trampa. De hecho, lo hemos representado en lo que sucedió recientemente con el problema de las pirámides, o el escándalo de las pirámides, que atrapó a muchos y dejó en la ruina a muchos, y que aún mucha gente, a pesar de que la noticia se divulgó y fue conocida ampliamente, sabemos de personas que seguían cayendo en esta trampa. Se debe a que todos esperamos recibir algo bueno. Todos tenemos la ilusión de poder encontrar algo que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida, que nos ayude a mejorar nuestros ingresos o nuestra capacidad financiera. Y esa necesidad a veces le priva a uno de pensar con inteligencia, de tal forma que termina uno cediendo al puro anhelo de querer estar mejor para caer en esas trampas. Todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, tenemos esa expectativa de poder recibir lo bueno. En la conciencia ética universal de los pueblos se habla de una aspiración al bien. Hay un cierto anhelo por el bien. Todos, por naturaleza, aunque a veces así no pareciera, piensan que el bienestar es un ideal fundamental para la vida, no solamente de un ser humano, sino para las sociedades. Y, en cierto sentido, las leyes civiles, las éticas filosóficas e incluso muchas veces las religiones, lo que hacen es intentar buscar fórmulas que permitan que en una sociedad se garantice esta aspiración al bien, que en la sociedad la gente pueda realmente disfrutar del bien, y también refrenar a todos aquellos que lo impidan. Las leyes de alguna forma lo que procuran es evitar que el mal se propague de tal forma que se vea perjudicada la sociedad o la ciudadanía. En el año 1856, un barco americano que procedía de las Filipinas, de una isla llamada Manila, llegó a Guam, en una época en que Filipinas padecía una fuerte epidemia de viruela. De hecho, por aquellos días, según los historiadores, la viruela apareció como una nueva enfermedad. Y antes de que se permitiera desembarcar a los pasajeros, las autoridades sanitarias, alarmadas por lo que sucedía en Filipinas, recomendaron al gobernador que ordenara una cuarentena de al menos 30 días de este barco que procedía de esta isla, porque se había sabido que el día anterior habían arrojado al mar desde este barco el cadáver de un joven que había fallecido por esta enfermedad. Sin embargo, un prominente ciudadano, un influyente ciudadano que venía en este barco, junto con su criado, insistió en que a él no le fuera contado de entre las personas que tenían que ser sometidas a esta cuarentena, y moviendo sus influencias, descendió juntamente con su criado del barco. Lo que sucedió fue que el sirviente de este influyente hombre fue el primero de los que en Guam padecieron la muerte por la propagación de la viruela. 3.644 personas fallecieron a causa
del contagio de la enfermedad y de situaciones que se desencadenaron a partir del contagio de esta enfermedad. El 43.5% de la población de esa isla falleció. Este hombre no se preocupó por la salud y la vida de los demás. Este hombre estaba pendiente de poder garantizar su bien. Tal vez tendría alguna cita, tal vez quería llegar rápido a su casa, quería experimentar una sensación de bienestar, como es natural en todos los seres humanos. Pero tenemos una situación complicada por el pecado, de tal forma que todos los seres humanos, cuando buscamos el bien, muchas veces lo hacemos ciegamente, aún a costa del perjuicio de otros. Seguramente este hombre, que no se preocupó por la salud y la vida de los demás, si hubiese sido él el que se hubiera visto en riesgo de contaminación o muerte, o su familia, hubiera hecho todo lo posible para evitar que alguien descendiera de ese barco, ¿verdad? Pensando en su bienestar. Y actos irresponsables e individualistas que no contemplan el bien ajeno y acarrean consecuencias para otros pueden verse en distintos aspectos de la vida. La llamada regla de oro es una regla que se prescribe precisamente como una medida ética especial que procura de alguna forma controlar este tipo de actitudes. Y sabemos que la regla de oro aparece en las Escrituras. Se le conoce con ese nombre desde el siglo XVIII, la regla de oro. En la Biblia está expresada de diferentes formas, pero el enunciado literal o concreto lo tenemos en Mateo 7:12 y en Lucas 6:31. En Mateo 7:12 y en Lucas 6:31. Dice allí la palabra, en el versículo 12 del Evangelio de Mateo capítulo 7: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cuando la humanidad se encuentra con personas como este hombre que desciende de este barco, seguramente va a pensar en esta regla, ¿verdad? ¿Por qué no hizo este hombre con ellos lo que él en algún momento pudo haber deseado que hiciera con él? Asimismo, en Lucas 6:31 aparece esta máxima en otro contexto. Según Lucas, tiene el objetivo en su enseñanza: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Como queriendo decir que con esta regla, aunque se acepte que la búsqueda del bien y del bienestar personal es algo auténtico, no puede ser la búsqueda del bien algo que simplemente se piense en favorecer a un individuo a costa o en perjuicio del bien ajeno. Y es así que esta regla aparece en el patrimonio cultural de la humanidad. Es decir, esta regla no es una novedad del cristianismo, no es ni siquiera una novedad del judaísmo, pero sí existe una diferencia significativa entre la regla de oro en la cultura universal y la regla de oro en la enseñanza de Jesucristo. Y es fundamentalmente, dentro de lo mucho que uno pudiera enseñar de este tema, lo que quisiera hoy enfocar. ¿Cuál es el matiz que esa regla tiene en la doctrina cristiana y que la hace única, siendo un factor que sobresale y de hecho que es exclusivo en la persona de Jesucristo? En la cultura universal, la expresión aparece casi igual a esta, solo que con un detalle que la diferencia. En el mundo cultural está enunciada de forma negativa y en la perspectiva cristiana está enunciada de forma positiva. En la cultura general, casi todas las prescripciones son similares a la siguiente: lo que no quieres que te hagan a ti, no lo hagas a otros. Dice, ahí está prescrita de forma negativa, con un
no, ¿cierto? Lo que no quieres que te hagan a ti, no lo hagas a otros. Pero en la Biblia está enunciado de forma positiva. 7:12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Miren que la prescripción en el mundo cultural es no hagan. En la perspectiva de Jesús es hagan. Y sobre esa diferencia hay un significado muy importante que Dios mediante vamos a tratar de explicar en esta mañana. Pero antes de pasar a definir esta regla de oro en perspectiva cristiana, quisiera que rápidamente hiciéramos una observación acerca de lo que no es la regla de oro, aprovechando la regla como está enunciada en el mundo cultural. Porque si bien es cierto, la regla enunciada en el mundo cultural es sonora y de hecho nosotros la usamos. De hecho los cristianos la usamos. Y tal vez pensamos que esa prescripción, como la concibe el mundo cultural no creyente, es cristiana o que reviste un auténtico cristianismo. Pero quisiera entonces que viéramos que, aunque esa regla de oro es sonora y tiene cierta aplicabilidad, no es lo que Jesús nos está enseñando en su versión de la regla de oro. Porque de hecho, si no es novedad del cristianismo, si no es novedad del judaísmo, significa que Jesús reconoce qué se está buscando con esa regla de oro, pero Él hace la propuesta perfecta de la regla de oro. Entonces, ¿qué no es? En primer lugar, la regla de oro. Para ver lo que no es, porque yo pudiera citar aquí por lo menos unas 30 aplicaciones de esta regla que provienen del mundo griego, del mundo romano, de religiones orientales y otras, para poderles mostrar de forma más especial. El tiempo no nos lo permite, pero sí quisiera poner uno o dos ejemplos y mostrarles que en el enunciado negativo se dejan ver dos tipos de expectativa. En el enunciado negativo se dejan ver dos tipos de expectativa. Una de las expectativas de esta regla en el enunciado negativo es que el deseo del corazón de quienes la aplican es que no les sobrevenga algún tipo de mal. Que no les sobrevenga algún tipo de mal. Por eso dicen, lo que no quieres que te hagan a ti, no lo hagas a otros. O sea, el mal que tú no quieres que te hagan, ese mal no se lo hagas a otros. Pero hay otros enunciados derivados de esta sentencia en los que se revela otra expectativa, y es comprar algún tipo de bien, comprar o garantizar algún tipo de bien. Si nosotros miramos con atención, esas dos expectativas son egoístas y materialistas. ¿Amén? Son egoístas y materialistas. ¿Por qué? Porque en esta aplicación popular de la regla de oro es como si de alguna forma las personas estuvieran intentando establecer un pacto de tolerancia o de no agresión. Es lo que solemos escuchar muchas veces. Yo no me meto con nadie, nadie se meta conmigo. Yo no le estoy haciendo mal a nadie, nadie me haga a mí mal. Es como un pacto de tolerancia y un pacto de no agresión, ¿verdad? Como quien dice, usted viva su vida como quiera y déjenme a mí hacer la mía. Si usted se quiere parar de cabeza, párese de cabeza, pero no se meta conmigo. Fundamentalmente,
Eso es lo que encierra la sentencia pensada en la perspectiva cultural. Entonces, por ejemplo, tenemos una que aparece en la perspectiva de una tradición judía: como tú quieres que no te sobrevenga ningún mal y más bien quisieras participar del bien, asimismo tú haz con los demás. Ahí están expresadas las dos expectativas en esta sola sentencia, ¿verdad? Por un lado, evitar que le sobrevenga algo mal, pero por otro lado, sembrar la posibilidad de que la vida, que es lo que la gente muchas veces dice, ¿no?, le traiga algo bueno. Otra sentencia de un rabí dice que la honra de tu marido sea tan querida como la tuya propia. Ahí se ve la expectativa de poder garantizar un bien. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 12, vamos a encontrar que estas expectativas materialistas, tras operar el bien o no meterse con nadie, de alguna forma lo que está procurando es un interés individualista. 6 días antes de la Pascua, 12:1, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿La regla de oro? ¿O el anhelo de procurar un bienestar? ¿O esa aspiración general del corazón humano que por su condición trascendente, derivada de que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, aspira a algún bien universal? Puede ser. Y este tipo de intenciones las vemos todos los días en todas partes. Personas ricas, famosos, siempre están trabajando en pro de causas sociales. Siempre están tratando de procurar algún bien. ¿Pero con qué expectativa? ¿Para no acarrearse ningún tipo de mal? ¿O para procurarse algún bien? ¿Qué dice el texto? El narrador, direccionándonos, ¿verdad?, nos dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba. Aquí hay un caso muy descarado y muy evidente, pero a todos nosotros nos pasa muchas veces que somos ladrones de aplausos, que somos ladrones de glorias, que somos ladrones de reconocimientos. No nos interesa tal vez el bien por el bien mismo, o incluso como debe ser para la gloria de Dios, sino que detrás de todo acto bueno se esconde un acto hipócrita de egocentrismo e individualismo. Es lo que pasa con la sentencia: no hagas lo que no quieres que te hagan a ti, no lo hagas a otros, y de alguna forma procura un bien para ver si a través de eso también tú te puedes procurar uno para ti. Romanos 16. Ya Pablo, despidiéndose en su carta, está hablando a hermanos fieles que de hecho él conocía por una buena trayectoria de vida cristiana y de ministerio. Empieza a saludarlos a ellos, y en el versículo 16 en adelante dice: saludados los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo.
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Una sentencia bastante drástica. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Y son personas que están dentro de la iglesia y que tal vez han enseñado la regla de oro. O enseñando cualquier cosa, están buscando intereses más personales que comunitarios. Más servirse a sí mismos que servir al Señor. Dice, no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y tenemos un caso interesante en el libro de Job, en el capítulo 1, en donde vemos que Satanás supone que la piedad de Job es una piedad que va detrás de un interés personal. Dice el versículo 7 del capítulo 1: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás, haciendo honor a su profesión, dice al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Como queriendo decir que en el mundo el hombre por su corazón caído nunca hace nada si detrás de eso no hay un interés. Y ese es el factor pecaminoso que hace que la frase, lo que no quieres que te hagan a ti, no lo hagas a otros, no funciona. Porque no funciona ni en Grecia, ni en Roma, ni en las culturas orientales. Y otro elemento que garantiza la autenticidad y perfección de Cristo y de su doctrina es que en Cristo está prescrita esta regla de forma perfecta, y en Cristo esta regla sí funciona. Porque en la regla de Cristo no solamente no hay ningún interés perverso ni materialista, sino un noble interés en perspectiva de reino. Amén. Amén. Un interés con perspectiva de reino. Por eso el Señor dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los... Entonces, específicamente en el Evangelio de Mateo, en el contexto inmediato del juicio hipócrita, ¿recuerdan? La ayuda hipócrita ante el oscurecimiento ajeno y las buenas dádivas, panes y peces, ¿verdad? Allí está puesta esta sentencia en el caso del Evangelio de Mateo. Lucas la pone en el contexto del amor a los enemigos. Y aquí la expresión, la ley y los profetas, porque el Señor dice seguidamente a la regla que esto es la ley y los profetas, nos permite ver que literariamente se está colocando una conclusión al Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5, 17 al 20, el Señor viene diciendo, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y él empieza a aportar una serie de prescripciones específicas que representan todos los bienes universales, cómo es que se cumple la ley y los profetas. Y por eso, ya finalizando, allá en el 7:2 dice, así que todas estas cosas, ¿verdad? ¿Cuáles cosas? Las cosas que han venido enseñando desde el capítulo 5, ¿verdad? Porque esto es la ley y los profetas. Entonces miren que aquí la propuesta de Jesús es supremamente elevada, profunda, ¿verdad? Es admirablemente sabia y divina.
Porque se ratifica entonces que las enseñanzas de Jesús, que son revelación correcta e interpretación correcta del Antiguo Testamento, llevadas a la práctica por la comunidad, con los hermanos y con quienes, con todos los hombres, constituyen la realización de todo el Antiguo Testamento. Y lo que Jesús pide en la regla de oro es que se aplique todo el Antiguo Testamento de acuerdo a la interpretación de Jesús, tanto en la iglesia, por los creyentes en la iglesia, también como por los creyentes en el mundo. Es una ética muy especial, que es la ética que representa la misma voluntad del Padre del cielo para que sea obrada en la tierra. Y eso es lo que oramos en el Padre Nuestro, que se cumpla la regla de oro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. De hecho, esa expresión, la ley y los profetas, Mateo la usa para dar estructura a todo el Evangelio de Mateo. No podemos ver cómo lo hace por el tiempo, pero eso representa o nos deja ver que realmente el Evangelio de Mateo se escribe para mostrar que en Cristo se está instaurando el reino de Dios, y por eso Cristo llega en continuidad con toda justicia. Le dice al Bautista: es necesario que cumplamos toda justicia. Es decir, se ratifica la veracidad y necesidad y autoridad del Antiguo Testamento, que era voluntad de Dios, para que la iglesia siga trabajando en continuidad con esa voluntad de Dios que ya había sido revelada en la ley y los profetas. Entonces, en esta mañana estudiaremos 3 aspectos de esta regla de oro en perspectiva del reino. La extensión de la regla de oro, en primer lugar. La extensión, es decir, ¿qué alcance tiene? La regla va a decir: a todos los hombres, todas las cosas. A todos los hombres, todas las cosas. Primero, la extensión de la regla de oro. A todos los hombres, todas las cosas. Segundo, el parámetro de la regla de oro. ¿Cuál es el parámetro? Lo que queremos. Lo que queremos. Porque el texto dice: todas las cosas que queráis. ¿Verdad? Y en tercer lugar, el fin más perfecto de la regla de oro: la gloria de Dios y de su reino y el bien de los hombres. La gloria de Dios y de su reino y el bien de los hombres. Ese es el fin más perfecto de la regla de oro. ¿Amén? Ahí está representada la propuesta de Jesús. Veamos entonces en primer lugar la extensión de la regla de oro: a todos los hombres, todas las cosas. Si bien es cierto que en la Biblia el tema de la relación del hombre con Dios por medio de Jesucristo es tan importante que realmente constituye el eje central de la revelación, aún así, hermanos, aún así, el tema de las relaciones de los creyentes con los demás reviste gran importancia para eso. Si nosotros le preguntamos a cualquier teólogo conservador cuál es el tema de la Biblia, nos va a decir Cristo. Y en perspectiva de la doctrina de la salvación, nos va a decir que el tema central de la Biblia es la historia de la salvación, la relación entre Dios y los hombres por medio de Jesucristo. Pero aún así, siendo eso cierto, el mismo Jesucristo dice que el cumplimiento del Antiguo Testamento es la regla de oro. ¿Comprendemos? Las relaciones de los creyentes con sus hermanos y con los demás seres humanos en términos de lo que hacemos, ¿no? Recuerden que la regla de oro prescrita en la cultura universal es no hagamos. Prescrita en la perspectiva de Jesús es hagamos. Es decir, la Biblia se cumple en lo que hacemos con los hermanos y con los demás seres humanos. ¿Por qué? Dice Jesús: porque esto es la ley y los profetas. Entonces, ¿qué podemos ver? Que nosotros vamos de camino al cielo gracias a la obra redentora de Jesucristo, y que la iglesia se dedica a predicar este camino al cielo en la persona y obra de
Jesucristo. Pero para el Señor es muy importante la ética de la relación frente a lo que hacemos con los hermanos y con los demás hombres. Entonces la extensión de la regla de oro está enunciada en esas expresiones, todas las cosas. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer con los hermanos y con los hombres? Todas. No solamente lo que no quiero que no me hagan. ¿Sí notan? ¿Y a cuántas personas? A todas. A todas. Jesús ha utilizado mucho la palabra hermanos en el Sermón del Monte. Si utiliza la palabra hombres, es con una intención muy clara. Ajá. Y el mensaje es muy claro. Para todos. Que nuestra ética trasciende las paredes de la iglesia. Nuestra ética es el mismo corazón de Dios. Y el corazón de Dios tiene un alcance amplio, universal. No en el sentido salvífico, sino en el sentido de la búsqueda, el reconocimiento y el logro del bien. Aunque este bien obrado por los hombres no les amerite la salvación. Pero el hecho de que el hacer el bien en el mundo no amerite la salvación, no quiere decir que la iglesia no trabaje para que en el mundo se haga el bien. Ya aclaramos esto con relación a los santos y las perlas, ¿recuerdan? No se trata de asistencialismo, es la promoción del bien según Jesús. Hacía bienes, pero dentro del marco de la evangelización. La reciprocidad está implícita en este texto. Y la reciprocidad es un tema interesante en el trasfondo de esta regla, porque en el mundo mediterráneo la reciprocidad era un criterio fundamental de la sociabilidad. Pero así también como la sociabilidad mediterránea era una sociabilidad enmarcada en un interés individual, aunque es pensado en términos de colectividad, la regla de Jesús trasciende todo límite en la operación del bien. No prescribe límites Cristo para la operación del bien. No prescribe estratos sociales, ni identificaciones, ni religiosas, ni políticas, ni de género para la práctica del bien. Y esa reciprocidad se debe dar en todos los aspectos y se debe practicar con todos los hombres sin excepción. Y para eso también implica tomar la cruz. En la apropiación del judaísmo primitivo, en el que nace el cristianismo, ya se venía contemplando esta reciprocidad, y el Señor reveló en ese momento que esa reciprocidad tenía que tener como base no el intercambio de bienes típico de la sociedad agraria mediterránea, sino el amor. En la sociedad agraria mediterránea se hacían lo que llaman los antropólogos culturales pactos diádicos. Yo les he explicado aquí en Taller de Biblia que diada es pareja, y la conciencia diádica del mundo social mediterráneo, que es el mundo en donde se desarrolló la historia de la salvación y en donde se escribieron los textos bíblicos, la cultura que subyace al mundo bíblico, era una cultura con mentalidad diádica, es decir, de identidades colectivas. La gente derivaba su yo de una identidad colectiva, trazaba sus proyectos de vida a partir de un interés colectivo, de un interés de grupo. Y una de las fuentes de la honra y la virtud en el mundo mediterráneo primitivo era poder demostrar la pertenencia a una identidad colectiva. Quien no tenía una identidad derivada de una colectividad era un segregado social. Y a partir de eso se daban todas las relaciones sociales, a nivel sentimental, a nivel comercial, a nivel religioso, a nivel familiar. Todo tenía una perspectiva diádica, pero ese diadismo estaba basado en un interés específico. Y la propuesta ya desde el Antiguo Testamento de Cristo es que ese interés tiene que ser específicamente el amor. Levítico 19
capítulo 9, versículo 9. Levítico 19, 9. Dice hasta el versículo 18. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Eso es un cultivo con perspectiva de reino. Y no rebuscarás tu viña, o sea, no explorarán hasta el último centímetro para llevarse hasta la última pepita, dice ella. Ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y para el extranjero, lo dejarás. Dice, ¿para los de la iglesia? No. No. Para todos los hombres. Estamos hablando de la extensión de la regla de Deuteronomio. Todas las cosas A todos los hombres. a todos los hombres. O a todos los hombres. Todas las Todas cosas. las cosas. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, pero no por temor a la cárcel, no para que le sobrevenga algo malo, sino para no causar un perjuicio al otro y para agradar a Dios, profanando así el nombre de tu Dios Jehová. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Creen ustedes que ahí está la expectativa de no acarrearse algún mal o de tratar de comprar algún bien? La ética bíblica es la ética más excelsa, más elegante que existe, más pura, más noble, más desinteresada que existe en toda la historia de la humanidad. Hasta las leyes civiles se quedan cortas, siendo que las leyes civiles son muy bien pensadas y pensadas en proyección de un interés común. Pero todas las leyes civiles que existen solamente nos dicen lo que no tenemos que hacer. No hacer. No hacer. Ninguna ley civil te dice que ames a tu prójimo. Claro. La política de Cristo es la política perfecta porque está basada en el principio del amor. No retendrás el salario, no le robarás a tu prójimo, no oprimirás a tu prójimo. No para que no te paguen con la misma moneda, no para que evites que te paguen con la misma moneda, sino ¿por qué? Porque a nadie le gusta ser oprimido, porque a nadie le gusta que lo roben, porque la gente necesita su salario. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás que temor de tu Dios. O sea, esto es una perspectiva de reino. ¿Son acciones en dimensión humanista? No, en dimensión teologal. ¿Ven? Porque son acciones con los ojos puestos ¿en dónde? En el Señor y en el bien del otro. Sea que derivemos un bien o no. O sea que podamos frenar o no frenar algún mal que nos pueda sobrevenir. Eso no debe importarnos a nosotros. No harás injusticia en el juicio, ni favorecimiento al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No tentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Miren, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Cuánta gente que siendo realmente una víctima tiene su corazón lleno de odio y todos los días solo espera el día en ver a su enemigo destruido? O ver que pague por su culpa, o ver que quede en vergüenza ante los demás, o que eso que consiguió así algún día lo pierda y que termine mal. ¿Eso es una auténtica expectativa de justicia? No. Porque carece de amor y no se está anhelando para la gloria de Dios. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová.
Y esta es una de las marcas de los hijos del reino. Y ya el Señor ha dicho en Mateo, en el capítulo 5, versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso está planteado en una perspectiva diádica, porque en el mundo mediterráneo, cuando se profesaba una alianza o pacto con alguien, era de alguna manera repudiar otras propuestas. En el mundo moral judeocristiano, los judíos no lograron muchas veces filtrar ese pensamiento, de tal forma que ellos pensaban que el amor se le dirigía exclusivamente a los que ellos amaban o a quienes a ellos los amaban. Entonces Jesús viene y pone de cabeza todo eso y pone una justicia mayor. Y dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Amad a vuestros enemigos, no sea que de pronto el enemigo se cargue contra ti y te mande a matar o te mande a robar. No. Jesús no pone como contraprestación recibir algún tipo de bien para que operemos algún tipo de bien, o que evitemos algún tipo de mal para que perseveremos en hacer el bien. Simplemente dice que lo hagamos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esa es la regla de oro de Jesús. Toca el cielo. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Ese es el pacto diádico con Dios. El pacto diádico con Dios nos procura una honra, como lo buscaban los ciudadanos del mundo mediterráneo antiguo, pero no una honra de los hombres, sino una honra que procede de agradar al Padre que está En los cielos. que hace salir su sol sobre malos y buenos, a todos los hombres Todas las las cosas, cosas. y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Aquellos que no dan puntada Sin sin dedal. dedal. Aquellos que no hacen un favor sin estar esperando otro a cambio. Aquellos que no están buscando siempre derivar alguna ganancia de todo lo que hacen, o por iniciativa propia o porque otros se los piden. Y si saludáis a vuestros hermanos, ¿qué? Solamente. A todos los hombres. A todos los hombres, todas las cosas. ¿Qué hacéis de más? Esa es la regla de oro de Jesús. Una regla que nos lleva a ir mucho más allá. Que nos pone a que hagamos más. Más que evitar que nos venga un mal, o más que procurar comprar un bien. Por eso la regla de oro de Jesús es la regla perfecta en comparación con la regla de oro en el mundo y la tradición cultural. ¿No hacen también así los gentiles? Cuando solamente saludan a los suyos. Sed pues vosotros perfectos, ¿dónde? Aquí en la tierra. En la tierra, como vuestro Padre que está En los en los cielos es perfecto. Al hacer extensiva esta regla de oro a todos los hombres con todas las cosas, según el versículo 47, según el versículo 48, seremos ¿qué? Perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, esta perfección no tiene que ver con una perfección moral en el sentido de las inclinaciones pecaminosas. Tiene que ver es con la práctica de la ética de Jesús. La ética de Jesús, la ética social de Jesús, eclesial y social. Entonces, en primer lugar, la extensión de la regla de oro a todos los hombres, todas las cosas. En segundo lugar, el parámetro de la regla de oro. O sea, ¿cuál es el parámetro para hacer lo que tenemos que hacer? Lo que queremos. Porque el texto dice,
Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. El parámetro de la regla de oro está enunciado en la expresión que queráis. Y en ello se nos dice que la voluntad de Dios es que prestemos atención evangélica, porque yo quiero empezar por acá. Tan rico lo que yo quiero. Y si cogemos un papel y me pongo a escribir todo lo que yo quiero, ¿no se está arriesgando como mucho Jesús aquí? ¿Sí o no? ¿Cuántos se quieren ganar la lotería? Pero los cristianos no creemos en eso porque eso contradice la voluntad de Dios. Que prestemos atención evangélica a nuestras expectativas sobre lo que esperamos recibir. Que prestemos atención evangélica a nuestras expectativas sobre lo que esperamos recibir de los demás. Tenemos que purificar nuestras expectativas. ¿Saben por qué? Porque Jesús dice que a partir de esas expectativas es que yo voy a proceder con todos los hombres, y de hecho con Dios. ¿Recuerdan el sermón anterior? Yo puedo pretender, desear, pedir una piedra y envolver la petición de tal forma que Él esté diciendo que lo que le estoy pidiendo es un pan. Como cuando el niño quiere que el padre le compre algo que sabe que no le van a comprar de chévere, y trata de poner una envoltura racional para convencer al padre, ¿verdad? Nuestros corazones son engañosos. Entonces, antes de pensar en cómo aplicamos esto con los demás, si el Señor dice qué es lo que queremos, entonces tenemos que meditar sobre qué es lo que queremos. Aquí, mis amados hermanos y hermanas, yo les voy a suplicar, discipúlense. No tengan un cristianismo nominal. Un cristiano necesita ser pastoreado y ser discipulado, porque el corazón, y con un corazón contaminado de ética mundana, nosotros cometemos muchos errores, tomamos muchas malas decisiones y sufrimos muchos dolores. Pero lo más grave, afrentamos la voluntad del Rey del Cielo y le hacemos mal al prójimo. Afrentamos la voluntad de Dios, la santidad de Dios, la autoridad de Dios y la ley de Dios, y le hacemos mal al prójimo. Todo cristiano necesita ser pastoreado, todo cristiano necesita ser discipulado. No solo los que se preparan para un ministerio necesitan aprender doctrina cristiana. Y por eso nosotros nos esforzamos acá. Yo quiero felicitar hoy a las personas que hacen ese esfuerzo y se quedan. Porque esos cristianos son los que Dios va a usar para mover la iglesia. Amén. Tenemos que prestar atención evangélica a nuestras expectativas sobre lo que esperamos de los demás, porque a partir de esas expectativas nosotros debemos asumir nuestro deber para con todos los hombres. Es como si fuéramos a servir en un vaso sucio una bebida para alguien. Si algo le vamos a dar a alguien, tenemos que servírselo en un vaso limpio. Y el único que puede limpiar tu corazón y el mío es Jesucristo. Amén. Ni Confucio hizo una prescripción de la regla de oro. El gran rabí Hillel, judío, hizo una prescripción de la regla de oro. El rabino Eliezer hizo una prescripción de la... Sócrates hizo una prescripción de la regla de oro. O la tradición helénica le atribuye a Sócrates una prescripción de la regla de oro. Pero ninguno de esos hombres tiene el poder de transformar tu vida y la mía. Amén. Por eso se quedan en éticas para ser puestas en un papel en una pared, como podemos verlas en las empresas o en algunas edificaciones que son patrimonio cultural de una ciudad. Entonces el deseo constituye la base a partir de la cual se funda el principio de reciprocidad. Y de entrada tenemos que evitar que en esto se nos está prescribiendo una comodidad y una ventaja que podemos tomar al aplicar esta regla de oro. No hagan lo que usted quiera que hagan con usted, hágalo con él. Sabemos que una de las más recurrentes justificaciones del uso del alcohol y el tabaco o las sustancias psicoactivas es una pretendida sensación de bienestar. Y entre alcohólicos se reúnen, y entre fumadores se reúnen, y entre drogadictos se reúnen. ¿Se reúnen? ¿Sabe para qué? Porque ellos quieren que ellos hagan con ellos
lo que ellos van a hacer con ellos. Y es alcahuetearse el vicio. Entonces es importante la condición de nuestro corazón, del tipo de deseos o expectativas que tengamos, hermano. Del tipo de deseos o expectativas que tengamos será el tipo de cosas que esperemos, que buscaremos, que escogeremos, que recibiremos. Dependiendo del estado de nuestro corazón, será nuestro proyecto de vida. Lo que nosotros planifiquemos hacer, la forma como pretendemos influir en alguien, la manera como yo voy a buscar los sueños, o voy a realizarme como padre, o como mujer, o como hombre, como profesional. Todo eso va a ir de una forma importante marcado y determinado por lo que tenemos en nuestro corazón. Y la Biblia dice que del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Salmo 37, 31. La ley, bueno, leamos desde el 30. La boca del justo habla ¿qué? Sabiduría. Y su lengua habla justicia. Salmo 37, 30. Y el 31. La ley de su Dios está en donde? En su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. La ley de los profetas. En el caso de los justos, esto es la ley y los profetas. Pero miren lo que pasa con los impíos. Salmo 119. Salmo 119, versículo 84 y 85. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos. ¿Y por qué los soberbios han cavado hoyos? Porque ellos no proceden según la ley de Dios. Por eso les digo, hermanos y hermanas, casi que suplicándoles, si ustedes están recién llegados a la iglesia y están en un proceso de conocer, está bien, pero no posterguen asimilar los procesos de la iglesia. Ustedes necesitan ser pastoreados y necesitan ser discipulados. Y solo miembros pastoreados, y solo personas o creyentes pastoreados y discipulados van a ser miembros de la iglesia. Porque eso es por el mismo bien de cada uno de nosotros y para la gloria de Dios. Entonces el discípulo de Jesús debe ser guiado por un fuerte deseo de aprender y seguir la voluntad de Dios. Y sobre esta base debe hacer con otros como quiere que hagan con él. Amén. El cristiano querrá que otros también hagan la voluntad de Dios, ¿no? Y nosotros quisiéramos que nos trataran a partir de los parámetros de la voluntad de Dios. Incluso cuando no nos vaya a ir muy bien al aplicársenos la justicia cristiana o incluso la justicia civil, porque mientras que motivado por su deseo de justicia imperfecta alguien le pudiera decir a un juez: no me castigue porque usted no quisiera ser castigado, un cristiano aceptaría el castigo como algo justo. ¿Sabían que Pablo fue llevado a un tribunal y dijo: si en algo tengo que pagar, procedan como tienen que proceder? Porque es un hombre con una mentalidad con perspectiva de rey. En Juan 15, 12 al 13 el Señor dice que la forma práctica como se obedece el mandamiento de amarnos los unos a los otros es como el mismo Señor nos amó a nosotros. ¿Y saben cómo nos amó? Hasta la muerte. Dando su vida por nosotros. Y por eso dice Juan 15, 12 al 13: ¿qué mejor podemos hacer nosotros entonces, siguiendo el ejemplo de Cristo, que pongamos nuestra vida por los amigos? ¿O que siempre estemos esperando derivar algo de los amigos? No, más bien darles, porque es más bienaventurado dar que recibes. Y finalmente, el tercer punto, el fin más sublime de la regla de oro. El fin más sublime de la regla de oro: la gloria de Dios y de su reino y el bien de los hombres.
Porque dice el texto, esto es la ley y los profetas. O sea, lo que está en juego acá es la aplicación de la voluntad de Dios. ¿Qué está revelado en la ley y los profetas? La voluntad del Padre que está en el cielo. Entonces, por un lado se nos dice que la regla de oro alberga todas las implicaciones prácticas de la ley, todas las implicaciones prácticas de la ley, y por otro, que al practicar la regla de oro, estamos honrando y evidenciando la voluntad de Dios. Honrándola porque estamos obedeciendo lo que Dios quiere que sea. Y anunciándola, ¿por qué? Porque la van a ver los hombres. Quiere decir que cuando los hombres vean a los creyentes actuar en conformidad con la voluntad de Dios, estarán viendo las arras del reino. Estarán viendo qué tipo de rey tenemos. Estarán viendo quién es nuestro Salvador. Van a comprender por qué es diferente Cristo de Buda. Por qué es diferente Cristo de Confucio. Y de Mahatma Gandhi. O de Mahoma. Es una preciosa forma de denunciar y mostrar indicios palpables del reino de Dios en la tierra. Y el Padre Nuestro en Mateo está puesto de esta forma, como les he explicado en otras ocasiones. Después de querer honrar el nombre del Padre, ¿cierto? 6:9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después de querer honrar el nombre de Dios, no nuestros nombres, que era una de las búsquedas culturales del mundo mediterráneo, en la cultura subyacente al mundo bíblico. La honra, como les he explicado, era la virtud más anhelada y el reconocimiento más anhelado. Nosotros queremos es honrar el nombre de Dios, y después de eso, el anhelo más grande que tiene un cristiano, o que debería tener un cristiano, es que venga el reino y se haga su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esos dos deberían ser los más grandes anhelos de un cristiano: que sea honrado el nombre de su Dios y que sea instaurada la voluntad y el reino de su Dios. ¿Saben qué dice el Señor a los que tienen esta perspectiva, esta expectativa? Dice en el capítulo 5, versículos 17 al 19, después de que Él dice que Él no ha venido para abrogar la ley, sino para cumplir, porque Jesús está conectado con esta perspectiva del reino. Dice, de manera que cualquiera, versículo 19, que quebrante nuestros mandamientos, que muy pequeños, y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, amén, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque está actuando en conformidad con la voluntad del Dios del cielo. En esto radica lo más importante de la regla de oro. No se trata de un mero humanismo, no se trata de pura filantropía, o sea, amor al hombre por el hombre mismo, o simple asistencialismo. Se trata de la proclamación de la gloria de Dios. Se trata de la proclamación del reino de Dios. Y Jesús no vino para apoyar un humanismo centrado en satisfacer la voluntad humana. Ese es el gran peligro del mensaje de las iglesias contemporáneas, que dicen que lo que Dios quiere es mejorar la vida de la gente en este mundo. No, Jesucristo no vino a eso solo por un mero asistencialismo, sino a proclamar que la voluntad del Padre tiene que ser honrada y tomada como único criterio de la verdad y del bien. Es la del Padre Celestial, la verdad que debe ser aprendida y obedecida, apreciada. La voluntad de Dios es la única que debe ser conocida, aprendida y obedecida. Cristo mismo encarnó y cumplió de manera perfecta la voluntad de Dios. Y nosotros, como iglesia y discípulos de Cristo, tenemos ese noble deber y privilegio de que al vivir la ética de Jesús, nosotros podamos presentar al mundo signos de esperanza a un mundo en tinieblas, verdadera esperanza. Yo les decía al inicio del sermón que la regla de oro es un destello de un interés universal en la aspiración al bien, pero son perspectivas imperfectas porque están contaminadas con el pecado y el individualismo humano. La iglesia va de camino al cielo, pero quedará una huella de que por aquí pasa una iglesia que honró la voluntad de Dios, y que honrando la voluntad de Dios y anunciando el reino a los hombres, también hizo bienes a los hombres. ¿Amén? Ese es el privilegio que tenemos,
para honrar y glorificar a Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha trasladado de las tinieblas A la luz. a la luz. Amén. Les invito a que, estando en pie, busquemos en el Evangelio de Mateo capítulo 20. Entonces hemos visto la extensión de la regla de oro a todos los hombres, todas las cosas. El parámetro de la regla de oro, lo que queremos, un corazón depurado con la doctrina cristiana. Y el fin más sublime de la regla de oro, la gloria de Dios y de su reino y el bien de los hombres. Mateo 20, vamos a estar leyendo al unísono del versículo 26 al versículo 28. ¿Todo lo tenemos? Va. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la regla.